A ver, es facilísimo caer en la ilusión de que la inteligencia artificial no se equivoca nunca, ¿verdad? Constantemente vemos estos sistemas que responden absolutamente cualquier pregunta con una seguridad que asusta. Pero bueno, la realidad estructural detrás de todo esto es mucho más compleja y honestamente fascinante. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido bien estructurado para entender de una vez por todas las verdaderas fallas sistémicas de la IA. Y lo más importante, vamos a ver cómo podemos pasar de ser simples consumidores pasivos a usuarios empoderados, éticos y supercríticos en esta nueva era digital. Bueno, entremos de lleno en esto. Irresponsabilidad profesional. Esa no es una simple exageración teórica. Es literalmente la furiosa conclusión a la que llegó el juez federal Castel por ahí del año 2023. Imagínense esto. Resulta que 2 abogados en Nueva York fueron severamente sancionados porque citaron en sus alegatos legales 6 casos judiciales que simplemente no existían. Así como le escuchan, ChatGPT los inventó por completo y ellos fueron y los presentaron como reales sin siquiera chequearlos. Suena casi cómico, ¿no? Pero tuvo consecuencias legales desastrosas. Esta historia, que ya es todo un hito, nos demuestra de forma tajante que los riesgos de confiar ciegamente en la IA son increíblemente reales y tienen impactos tangibles inmediatos. Para evitar caer en ese tipo de errores monumentales, esta es nuestra hoja de ruta para el recorrido de hoy. Primero, exploraremos los riesgos reales de la IA. Segundo, la trampa de la dependencia. De ahí pasaremos al punto 3, los sesgos ocultos en los datos. En el cuarto, veremos estrategias de mitigación y regulación. Y finalmente, cerraremos con el decálogo del usuario ético. Vamos a ir directo de los errores técnicos hacia las soluciones legales y éticas. Empezamos con el punto número 1. Riesgos reales de la IA. Más allá de la ilusión de infalibilidad. A ver, veamos cuáles son estas amenazas tangibles y directas. El primer gran riesgo es un concepto absolutamente crucial, la alucinación. Y ojo aquí, es fundamental entender que no estamos hablando de un simple fallo pasajero del software, para nada. Una alucinación es una limitación técnica y estructural de los modelos de lenguaje que usamos todos los días, como Gemini o ChatGPT. Básicamente ocurre cuando estos modelos generan información 100% falsa, ya sean citas de autores, estadísticas o eventos históricos que jamás pasaron. Pero el truco está en que lo hacen con una confianza tan absoluta que es facilísimo creérselo y caer en el engaño. Pero claro, las alucinaciones son apenas la punta del iceberg. Los impactos operan a una escala mucho mayor. Por un lado tenemos la desinformación masiva, con los famosos deepfakes amenazando el periodismo. Por otro, la discriminación algorítmica en procesos de contratación y la grave pérdida de privacidad por los sistemas de reconocimiento facial. Y un dato que los tiene que poner a pensar a todos. Basándonos en datos del Fondo Monetario Internacional de 2024, la automatización podría llegar a afectar hasta el 40% de los empleos a nivel mundial. Es un impacto global tremendo. Y además, todo esto sucede bajo una tremenda asimetría de poder, donde un puñadito de gigantes tecnológicos en Estados Unidos toma decisiones que nos afectan a todos. Pasamos al punto número 2, la trampa de la dependencia. El costo oculto en el aprendizaje. Dejando un poco de lado esas amenazas externas a gran escala, tenemos que hablar de algo mucho más cercano y un poco más invisible, la dependencia cognitiva. Esto pasa cuando empezamos a delegar tareas humanas súper fundamentales, como escribir, hacer cálculos o argumentar, sistemáticamente a la máquina. Lo que un estudio interesantísimo de la Universidad de Harvard del 2023 sugiere es que usar estas herramientas de forma acrítica reduce drásticamente nuestra capacidad para consolidar aprendizajes profundos. O sea, si dejamos de ejercitar una habilidad y le pasamos todo el trabajo a la IA, esa habilidad se va perdiendo progresivamente. Y esto es especialmente crítico para los estudiantes que están en plena formación. Y justo esto nos lleva a una metáfora que resulta tremendamente poderosa. La inteligencia artificial debe ser vista como un andamio que se retira a medida que se aprende, y no como un sustituto permanente. Es un cambio de perspectiva importantísimo. Nos invita a enmarcar a la IA simplemente como una herramienta de apoyo, algo diseñado para construir y potenciar el conocimiento humano, pero jamás como un reemplazo para nuestra propia capacidad de pensar y analizar. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, sesgos ocultos en los datos. La IA como espejo de la sociedad.
Ahora, lo que es realmente interesante de este gráfico es que nos demuestra visualmente por qué la IA es estructuralmente prejuiciosa. La respuesta corta es que aprende de nuestros propios datos históricos, que están repletos de fallas humanas. Fíjense en este brillante experimento de la Universidad de Stanford del 2023. Los investigadores le pidieron a los modelos de IA que escribieran la historia de un CEO exitoso. Miren los resultados. En el 78% de los casos, el modelo generó a un protagonista masculino por defecto, sin que nadie se lo pidiera. Pero cuando pidieron historias de enfermeras, el 91% de los personajes generados fueron mujeres. Esto es una prueba irrefutable de que la IA funciona como un espejo, amplificando automáticamente las desigualdades y estereotipos de género de nuestra propia historia. Para entender un poco mejor la mecánica detrás de estos resultados, hay que desglosar los distintos tipos de sesgos estructurales. Tenemos el sesgo de datos históricos, que hace que el algoritmo favorezca a mayorías del pasado. Luego está el sesgo de representación, que es súper crítico. De hecho, un estudio del MIT reveló que los sistemas de reconocimiento facial tienen tasas de error hasta un 34% mayores en mujeres de piel oscura en comparación con hombres de piel clara. Una locura. Y también existe el sesgo geográfico o cultural. Como los modelos se entrenan con datos abrumadoramente centrados en el norte global, terminan sesgando fuertemente la información y dejando completamente fuera las realidades del resto del mundo. Entramos al punto número 4, estrategias de mitigación y regulación, de la teoría a la acción. Bueno, ya vimos el problema, ahora llegó el momento de pivotar hacia las soluciones. Porque corregir estas fallas sistémicas exige responsabilidades compartidas, empezando por los propios creadores de la inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas tienen que ir mucho más allá de las buenas intenciones e implementar pasos bien concretos, formar equipos de desarrollo verdaderamente diversos, hacer auditorías de sesgos constantes para detectar fallas, asegurar la transparencia algorítmica publicando los límites reales de sus modelos y, sobre todo, garantizar el consentimiento informado de la gente que interactúa con estas tecnologías a diario. A nivel institucional, afortunadamente la respuesta ya está en marcha. Destaca muchísimo la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea de este 2024, que básicamente es la primera ley integral sobre IA en el mundo. Esta legislación monumental es clave porque crea un andamiaje legal global, separando a las herramientas de IA en categorías de riesgo muy estrictas. Van desde el riesgo inaceptable, que prohíbe de tajo prácticas como la vigilancia masiva en espacios públicos, hasta los riesgos altos, limitados y mínimos, que exigen diferentes niveles de regulaciones y transparencia. Y finalmente, llegamos al punto número 5, el decálogo del usuario ético, nuestro papel en la era de la IA. Llegamos al punto culminante de este recorrido. ¿Qué podemos hacer nosotros para interactuar con estas herramientas de manera empoderada? Entonces, el punto crucial aquí es recordar siempre que quien utiliza la herramienta es el autor final y el responsable absoluto de cualquier contenido que genere. Por eso es vital implementar estrategias prácticas en el día a día, aplicar un pensamiento crítico activo y jamás quedarse con la primera respuesta, diversificar las fuentes para evitar sesgos culturales, cuestionar siempre cómo están representadas las personas en los resultados y tener el hábito de reportar el contenido sesgado. Un super tip: al pedirle a la IA perspectivas múltiples, forzamos al sistema a entregarnos un panorama mucho más equilibrado y completo. Y todo esto se resume en un decálogo del usuario ético bien completo. Son 10 pasos concretos. 1. Verificar siempre la información. 2. Declarar abiertamente cuando usamos IA. 3. Cuestionar los resultados. 4. Proteger nuestros datos personales. 5. Usarla para potenciar el aprendizaje y no para copiar. 6. Asumir los errores. 7. Exigir diversidad. 8. Reportar los daños. 9. Mantenernos siempre informados. Y 10. Recordar siempre que hay humanos tomando decisiones detrás de cada sistema. Adoptar esta postura consciente es exactamente lo que nos permite dejar de ser consumidores pasivos y transformarnos en verdaderos agentes críticos de cambio. Para cerrar este análisis, quiero dejarles una reflexión final que da bastante para pensar. ¿Cómo garantizaremos que la inteligencia artificial realmente sirva para democratizar el conocimiento, en lugar de solo amplificar las desigualdades que ya arrastramos? Estamos frente a una herramienta con un poder sin precedentes, que bien puede elevar el potencial humano a niveles increíbles o simplemente reforzar nuestras peores fallas históricas. El resultado va a depender enteramente de nuestra capacidad colectiva para utilizarla con estructura, ética y muchísimo pensamiento crítico. Ha sido un gusto compartir este espacio. Nos vemos en la próxima.